El 23 de enero de 1556, en una época donde las herramientas modernas de predicción y comunicación eran solo un sueño lejano, cuando todavía no existían sismógrafos, ni alertas tempranas, ni medios de comunicación, la Tierra se abrió bajo los pies de millones de personas. El epicentro de esta catástrofe, sin precedentes, fue la provincia de Shanxi, justo en el corazón de China. En cuestión de segundos, la realidad que conocían sus habitantes se desmoronó. Ciudades enteras, que habían tardado siglos en construirse, desaparecieron del mapa como si nunca hubieran existido. El poder liberado fue tan inmenso que la propia geografía de la región se transformó. Montañas enteras se desplazaron, alterando paisajes que habían permanecido inmutables durante milenios. Ríos, que eran las arterias vitales para la agricultura y la vida cotidiana, cambiaron su curso de forma abrupta, creando nuevos cauces y dejando secos los antiguos. Valles completos colapsaron, hundiéndose en enormes fisuras que se abrían en la tierra. Las cifras son difíciles de asimilar. Más de 800,000 personas perdieron la vida. No fue una guerra, no fue una epidemia, no fue una hambruna. Fue la naturaleza mostrando su fuerza absoluta, cruda y sin contemplaciones. Hasta el día de hoy, el terremoto de Shanxi de 1556 sigue siendo, por un margen considerable, la catástrofe natural más mortal jamás registrada en la historia de la humanidad. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos transportarnos a la China del siglo XVI. El país estaba bajo el gobierno de la dinastía Ming, un imperio poderoso y culturalmente avanzado. Pero, como muchas civilizaciones de la época, profundamente vulnerable ante los desastres naturales. La mayor parte de la población de Shanxi y las provincias vecinas vivía en un tipo de vivienda muy particular, los yaodongs. Estas eran cuevas excavadas directamente en las laderas de las colinas de Loess, una tierra arcillosa y compacta muy común en la región. Estas viviendas eran una solución ingeniosa y adaptada al entorno. Proporcionaban un refugio fresco durante los calurosos veranos y conservaban el calor en los gélidos inviernos. Eran económicas y eficientes. Sin embargo, lo que era una ventaja en condiciones normales se convirtió en una trampa mortal durante un terremoto. Cuando la tierra comenzó a temblar con una violencia inimaginable, esas casas cueva colapsaron instantáneamente. El suelo de Loess, que parecía tan sólido, se deshizo como si fuera arena. Familias enteras quedaron sepultadas bajo toneladas de tierra sin la más mínima posibilidad de escapar. No hubo ninguna advertencia. No hubo tiempo para reaccionar, para correr, para buscar un lugar seguro. Solo hubo un ruido ensordecedor, una nube impenetrable de polvo. Y después, un silencio sepulcral que lo cubrió todo. Los testimonios de la época, aunque escasos y a menudo filtrados por el mito y la superstición, pintan un cuadro apocalíptico. Los anales históricos chinos describen escenas de puro terror. Relatan cómo en un instante, las montañas y los ríos cambiaron de lugar. En algunas zonas, el suelo se abrió en fisuras de hasta 20 metros de profundidad. Fuentes de agua que habían existido por generaciones desaparecieron, mientras que nuevas fuentes brotaron en lugares inesperados. El impacto no se limitó a la provincia de Shanxi. Se sintió en un área de más de 800 kilómetros de ancho, afectando a un total de 97 condados en 10 provincias diferentes. En algunas ciudades, como Huaxian, epicentro del desastre, literalmente todas las edificaciones se derrumbaron, y se estima que murió más de la mitad de su población. Imaginen el caos que siguió. No había equipos de rescate organizados como los conocemos hoy. Los supervivientes, aturdidos y heridos, tenían que intentar rescatar a sus seres queridos con sus propias manos, cavando desesperadamente en la tierra que antes había sido su hogar. Pero la escala de la destrucción era simplemente abrumadora. Las rutas comerciales quedaron cortadas. Las comunicaciones eran inexistentes, y la ayuda del gobierno imperial tardaría semanas, si no meses, en llegar a las zonas más remotas. Durante días, la gente vagó por un paisaje irreconocible,
buscando comida, agua y refugio entre los escombros de su antigua vida. El desastre inicial dio paso a una crisis humanitaria de proporciones épicas: hambruna, enfermedades y la completa desintegración del orden social en muchas áreas. Desde una perspectiva científica moderna, se estima que el terremoto tuvo una magnitud de alrededor de 8 en la escala de Richter. Sin embargo, la cifra de muertos tan extraordinariamente alta no se debió solo a la potencia del sismo, sino a una combinación fatal de factores. Primero, el epicentro se situó en una de las regiones más densamente pobladas de la China de la época. Segundo, como ya mencionamos, la arquitectura local de los Yaodongs fue catastrófica. Y tercero, el terremoto ocurrió en mitad de la noche, a las 5 de la mañana, cuando la gran mayoría de la población estaba durmiendo en el interior de estas vulnerables viviendas. Fue la tormenta perfecta, una confluencia de circunstancias que maximizó la pérdida de vidas de una manera que nunca se ha vuelto a repetir. El emperador de la época, Jia Jing, de la dinastía Ming, reaccionó como lo hacían los gobernantes de entonces. Ordenó el envío de ayuda y la reconstrucción de las áreas afectadas, pero la respuesta fue lenta e insuficiente para la escala del desastre. En la cosmología china, los desastres naturales a menudo se interpretaban como una señal del descontento del cielo con el gobernante. Por ello, el terremoto también tuvo profundas implicaciones políticas y espirituales. Se realizaron rituales y ofrendas para apaciguar a los cielos, y el emperador mismo llevó a cabo actos de penitencia. Los eruditos de la época intentaron comprender y registrar lo sucedido. Uno de ellos, un funcionario llamado Qin Keda, fue un superviviente del terremoto y dejó un relato detallado de su experiencia y de las lecciones que creía que se debían aprender. Describió el temblor inicial y el caos posterior, pero también ofreció consejos prácticos para la supervivencia en futuros terremotos. Recomendaba, por ejemplo, no salir corriendo de los edificios durante el temblor, sino buscar refugio bajo una mesa sólida, y si se estaba fuera, mantenerse alejado de los edificios. Son consejos que, sorprendentemente, siguen siendo válidos hoy en día y que demuestran un intento temprano de encontrar una respuesta racional y práctica frente al poder abrumador de la naturaleza. El legado del terremoto de Shaanxi es profundo y multifacético. A nivel geológico, cambió permanentemente el paisaje de la región. A nivel histórico, representa un punto de inflexión en la comprensión china de los desastres naturales, pasando gradualmente de una visión puramente supersticiosa a una que incorporaba la observación y la prevención. Estelas de piedra con inscripciones sobre el desastre fueron erigidas en algunas de las ciudades afectadas, sirviendo como un sombrío recordatorio para las generaciones futuras. Hoy en día, en la ciudad de Huaxian, existe un parque conmemorativo y un museo dedicados al terremoto de 1556. Es un lugar de recuerdo, pero también de aprendizaje. Nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la inmensa fuerza de nuestro planeta. Nos enseña que, aunque hemos avanzado enormemente en la ciencia y la tecnología, con sistemas de alerta temprana y construcciones antisísmicas, la amenaza de los terremotos sigue siendo una realidad para millones de personas en todo el mundo. La historia del terremoto de Shaanxi es, en última instancia, una lección de humildad. Nos muestra que, a pesar de todo nuestro ingenio y poder, seguimos siendo habitantes de un planeta dinámico y a veces violento. La tragedia de 800.000 almas perdidas en una sola noche de 1556 es un eco lejano en el tiempo, pero su mensaje resuena con fuerza hasta nuestros días. La importancia de la preparación, la resiliencia y el profundo respeto por las fuerzas naturales que dieron forma a nuestro mundo y que continúan haciéndolo. Es una historia que no debe ser olvidada, no solo por su escala trágica, sino por lo que nos enseña sobre nuestra propia vulnerabilidad y nuestra capacidad para aprender y adaptarnos. La tierra tembló, las ciudades cayeron, pero la memoria de lo que sucedió permanece, grabada en la historia y en el propio suelo de Shaanxi. El terremoto duró apenas unos segundos, pero sus consecuencias se extendieron por décadas.
Imaginen por un momento la escena. Es la medianoche del 23 de enero de 1556, en la provincia de Shanxi, China. La mayoría de la gente está durmiendo en sus casas, muchas de ellas excavadas directamente en las colinas del Loess, una tierra amarilla y porosa típica de la región. De repente, la tierra se sacude con una violencia inimaginable. No es un temblor cualquiera, es un rugido profundo que viene de las entrañas del planeta. Una fuerza que desgarra el suelo y derrumba todo lo que el ser humano ha construido. En solo unos instantes, un área del tamaño de un país europeo entero queda devastada. Las cosechas, que eran el sustento de millones, quedaron completamente destruidas. Los campos fértiles se convirtieron en un laberinto de fisuras y hundimientos. Las rutas comerciales, las arterias que llevaban vida y prosperidad a la región, quedaron cortadas. Puentes derrumbados, caminos desaparecidos bajo deslizamientos de tierra. Las aldeas, que antes bullían de vida, quedaron vacías, reducidas a montones de escombros y silencio. Los pocos sobrevivientes que lograron salir de entre las ruinas describieron un paisaje que ya no reconocían. Era como si un dios enfurecido hubiera redibujado el mapa. La tierra estaba agrietada, con fisuras tan profundas que parecían bocas abiertas hacia el inframundo. Los caminos que habían recorrido toda su vida, borrados del mapa. El horizonte mismo había cambiado para siempre, con colinas que ya no estaban y montañas que parecían haberse movido de lugar. Fue el terremoto más mortífero de la historia registrada. Las estimaciones hablan de más de 800.000 vidas perdidas, una cifra que hoy en día sigue siendo difícil de comprender. Pero en la China imperial de la dinastía Ming, los desastres naturales no eran solo tragedias. No eran simples eventos geológicos, eran señales, mensajes del cosmos. En la cosmología china, el emperador era conocido como el Hijo del Cielo. Su legitimidad para gobernar no venía de una elección o de la herencia de sangre, sino del mandato del cielo, una especie de contrato divino que le otorgaba el derecho a reinar siempre y cuando gobernara con justicia y mantuviera la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. Por eso, muchos creían que un terremoto de esa magnitud, una catástrofe que alteraba el orden fundamental del mundo, solo podía significar una cosa: que el emperador Jia Jing había perdido el favor del cielo. Pero sigue siendo increíblemente frágil frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Nos gusta pensar que hemos superado esa fragilidad. Hoy, más de 450 años después, vivimos en un mundo que nuestros antepasados de la dinastía Ming ni siquiera podrían haber imaginado. Tenemos satélites que vigilan la Tierra desde el espacio, sismógrafos que detectan el más mínimo temblor, y rascacielos diseñados para oscilar con los terremotos en lugar de derrumbarse. Seguimos creyendo que estamos preparados para cualquier cosa, que la tecnología es nuestro escudo definitivo.
que el progreso nos ha vuelto, de alguna manera, invulnerables. Y sin embargo, el terremoto de Shanxi nos recuerda algo profundamente incómodo, algo que preferiríamos no pensar. La peor catástrofe de la historia registrada no ocurrió por bombas atómicas, ni por ejércitos invasores, ni por el odio entre naciones. No hubo enemigos a quienes culpar. Solo fue la Tierra, moviéndose un poco en su lugar. Un ajuste tectónico, un reacomodo de placas que duró unos segundos, pero cuyas ondas de choque se sintieron durante generaciones. Pensemos en los desastres naturales recientes, tsunamis que barren costas enteras en cuestión de minutos, huracanes que inundan ciudades modernas, incendios forestales que consumen millones de hectáreas a una velocidad aterradora. Cada vez que ocurre uno, nos sorprendemos. Nos sentimos conmocionados, como si fuera algo inesperado, pero la historia y el planeta mismo nos dicen lo contrario. Estos eventos no son anomalías, son parte del funcionamiento normal de la Tierra. Nosotros somos los que hemos construido nuestras vidas en un escenario dinámico y a veces violento. La lección de Shanxi no es que debamos vivir con miedo. El miedo paraliza. La lección es sobre la humildad y el respeto. Nos recuerda que nuestra relación con el planeta no es una de dominio, sino de convivencia. Que la resiliencia no se trata solo de construir edificios más fuertes, sino también de entender los sistemas naturales y adaptarnos a ellos. Se trata de reconocer que no somos los dueños de este planeta, sino apenas unos invitados temporales. Lo que resulta verdaderamente inquietante es pensar que la próxima vez podría no ser tan distinta. A pesar de toda nuestra ciencia y tecnología, seguimos siendo vulnerables. Un supervolcán, un impacto de asteroide o incluso otro terremoto en una megaciudad densamente poblada podría causar una devastación a una escala que nos cuesta imaginar. El terremoto de Shanxi nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente más preparados o simplemente somos más arrogantes? ¿Hemos aprendido la lección de la historia o estamos destinados a repetirla simplemente con herramientas más sofisticadas? La tierra bajo nuestros pies parece sólida y estable, pero es una ilusión. Es un sistema vivo que respira, se mueve y cambia constantemente. Y a veces, esos cambios son repentinos y catastróficos. El legado del terremoto de 1556 no está solo en los libros de historia o en las cicatrices del paisaje chino. Está en el recordatorio constante de que nuestra civilización, con toda su grandeza, descansa sobre una base muy, muy frágil, y que la verdadera sabiduría no consiste en creer que podemos controlar la naturaleza, sino en aprender a vivir en armonía con su inmenso e impredecible poder. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más contenido como este. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que hemos aprendido las lecciones del pasado? Nos vemos en el próximo video.